Bienvenido a una lección sobre las medianas de un triángulo. Los objetivos de este video son definir las medianas de un triángulo. Y luego declara las propiedades de las medianas de un triángulo. La mediana es un segmento de línea que une un vértice y el punto medio del lado opuesto. Entonces aquí vemos una mediana en rojo. Y dado que este es el punto medio del lado opuesto, sabemos que este segmento es congruente con este segmento. Porque cada triángulo tiene tres vértices. Cada triángulo también tiene tres medianas. Y el punto de concurrencia de las tres medianas se llama centroide. Entonces en este diagrama, este punto aquí es el centroide. Es el punto donde las tres medianas se cruzan. El centroide también es el centro de masa de un objeto de densidad uniforme en forma de triángulo. Lo que significa que el objeto se equilibraría en cualquier línea a través del centroide. La forma en que me gusta pensar sobre esto es que si este triángulo era una pieza de chapa con una densidad uniforme, entonces lo colocas horizontalmente. Digamos que este fue el centroide. Si pones la punta de una barra en el centroide debajo, esta pieza de chapa se equilibrará perfectamente horizontalmente en esa barra. Ahora echemos un vistazo a la concurrencia del teorema de las medianas. Las medianas se cruzan en un punto que es 2/3 de la distancia desde los vértices hasta el punto medio del lado opuesto. Y ahora sabemos que ese punto es el centroide. Entonces, si echamos un vistazo a la mediana del CD, si sabemos que la longitud es de 27 unidades, 900 sería 2/3 de la distancia total. Bueno, 2/3 de 27 serían 18. Dejando 1 a través de la distancia para el segmento 1500, eso sería 9. Entonces esta es otra propiedad que este teorema nos dice. Entonces, si sabemos que el segmento AE tiene una longitud de 15 unidades, entonces AM sería 2/3 de 15, que serían 10. Dejando 1/3 de la longitud total para que sea 5. Y si sabemos que la mediana de BF es de 12 unidades, aquí en verde, con 2/3 de 12 serían 8. Entonces esto sería 8 unidades. 2/3 de 12. Y este sería 1/3 de 12, que nos daría 4. Vayamos y establezcamos esto más formalmente. AM sería 2/3 de AE. Y M sería 1/3 de AE. 1/3 of AE. También hay una conexión más que podemos hacer. Si comparamos AM, y me noto que M tiene la mitad de la longitud de AM. Y esta propiedad también siempre será cierta. Esperemos que tenga sentido si AM es 2/3 de AE, y M es 1/3 de AE. M siempre será la mitad de la mañana. Y podemos decir las mismas propiedades para cada mediana. Si echamos un vistazo a la mediana del CD, aquí en naranja, 900 va a ser 2/3 CD. Y 1500 será 1/3 CD. Y de nuevo se deduce que 1500 será la mitad de 900. Vamos a echar un vistazo a la última mediana. En verde BF. VM será 2/3 BF. Entonces MF sería igual a 1/3 BF. BF. Y finalmente, MF será la mitad de BM. Of BM. Creo que seguiremos adelante y nos detendremos aquí en este video. Espero que hayas encontrado esto útil.